buenas tardes a todos, autoridades presentes, familiares, amistades, medios de comunicación, colegas, público en general. Hoy nos encontramos aquí para compartir una jornada sobre los cambios en el derecho de familia y específicamente los procesos de alimentos a los 10 años de la implementación del Código Civil y Comercial de la Nación. Tenemos el agrado y honor de contar con la disertación del doctor Javier Heredia, juez de paz de la localidad de Deró y presidente del Foro de la Justicia de Paz de la provincia de Buenos Aires. Javier no es un juez más. Él ha decidido hacer de su paso una huella que seguramente será guía para quienes le acompañan y siguen en el camino de impartir justicia. El doctor Heredia es una persona simple, comprometida y responsable que trabaja día a día por un sistema judicial más cercano y práctico, innovando, facilitando y permitiendo que el derecho cobre real sentido en la comunidad. Esta charla se desarrolla en el marco de los 10 años de ejercicio de la abogada especialista Denise Morena, quien en agradecimiento por el acompañamiento de las personas de la comunidad y de ciudades vecinas ha convocado al doctor Heredia regalándonos este espacio de aprendizaje, reflexión y conocimiento. Para dar inicio a esta jornada, invitamos a la doctora Denise Morena a que tome la palabra. Vamos a sacar el micrófono. Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida. ¿Sí? Quiero ser breve. Quiero agradecer la presencia y predisposición del señor Intendente Municipal y a todo su equipo de trabajo, Dirección de Educación, Escuela de Música y todo el personal que esta mañana nos estuvo ayudando en la organización. Al doctor Heredia, quien aceptó desinteresadamente la propuesta de brindar una charla tan importante en esta comunidad. Sí, como también a Marcelo, sí, que por su generosidad para conducir esta jornada. A mi familia, sostén y guía constante, a mis compañeras de trabajo y a mis amistades por estar siempre y apoyarme en mis ideas. A la familia Martín por darme el espacio para mi estudio en estos 10 años. A mis colegas de la profesión, de Alvear y de otras localidades que no dudaron en estar acá hoy acompañándome. A los medios de comunicación por la predisposición de siempre. A mis estimados clientes con quienes hemos compartido tantos momentos trabajando siempre en equipo. Al público en general, gracias por ser parte de un día tan especial, una década de abogar y nunca una mejor persona para escuchar que Javier, un juez simple, cálido, comprometido, con quien comparto el sentimiento de justicia y el lema de humanizar el derecho. Así que infinitas gracias a todos por estar y espero que disfrutemos de esta bendecida jornada. Muchísimas gracias. Y para comenzar con esta disertación, vamos a invitar al señor juez de paz de la localidad de Deró y presidente del Foro de la Justicia de Paz de la provincia de Buenos Aires. Le damos la bienvenida al doctor Javier Heredia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Denise, por la invitación, por la presentación. Demasiada presentación. Es un juez sencillo, fácil, pero es una presentación como si fuese una estrella. La verdad que muy agradecido de la invitación, de poder estar acá en la localidad. Los felicito por la preocupación y la ocupación. Me parece sumamente importante que se den estos espacios de encuentro entre el Poder Judicial, los abogados y las demás instituciones que participan en la vida diaria local, porque la temática que hoy nos reúne acá es sumamente importante y repercute en todas las áreas.
en un municipio claramente ve afectados las situaciones de incumplimiento de la cuota alimentaria en sus áreas sociales porque se necesitan reforzar ayudas, se recrudecen situaciones de violencia, se necesitan otro tipo de asistencias, así que esta es una temática que nos excede el expediente judicial, excede el ámbito tribunalicio y repercute en toda la comunidad. Así que les agradezco y los felicito por este encuentro. La verdad que, bueno, cumplimos 10 años de vigencia del Código Civil y Comercial en agosto. 1 de agosto se cumplieron 10 años de esta cuestión. Y una de las temáticas que vino a modificarse, que vino a traer el legislador, es ni más ni menos que la reformas en materia de alimentos en el Código Civil y Comercial. Y nosotros en la provincia de Buenos Aires recientemente tuvimos una reforma procesal muy importante, tendiente a tratar de optimizar esto que el legislador nos dijo ni más ni menos que hace 10 años. Hace 10 años entró en vigencia una norma que hoy día nos cuesta mucho materializar y que necesitaba de reglas o de normas locales que acompañaran esa reforma tan profunda que se hizo allá por el 2015. Y los bonaerenses recién la tuvimos hace poquito tiempo. Entraron en vigencia, hablo en plural, 2 leyes que son sumamente importantes para nuestra legislación y nuestro quehacer diario en esta actividad. Tenemos 2 problemas hoy para esta exposición. Una es, a mí me gusta hablar mucho y la exposición está pensada o uno la arma, planifica para un encuentro largo. El problema que tenemos es que van a estar ahora en breve los estudiantes acá abajo celebrando otro evento, con lo cual mi idea es hacer una síntesis muy superficial de la reforma y después proponerles a ustedes, de acuerdo a las circunstancias locales, o sé que han venido colegas de otras localidades, que hagan los planteos en relación a los que les interesaría abordar, porque esta charla o esta temática abarca no solo las cuestiones procesales que se modificaron, sino que abarca, y tenemos respuestas también para las cuestiones de fondo que suceden en relación a, bueno, perfecto, tengo un proceso ahora más ágil en teoría, lo implemento, lo aplico, obtengo la cuota alimentaria. ¿Cómo hago para cobrarle a esta persona que trabaja en negro o no está registrado? ¿O cómo materializo esta cuota alimentaria si esta persona en connivencia con el empleador redujo su jornada laboral o renunció o genera maniobras tendientes a esconder su patrimonio? También hay respuestas para eso, también hay casos y hay antecedentes en los cuales hemos trabajado para darles algunas ideas, algunas herramientas que les puedan servir en el ejercicio de la profesión o en el uso de estas nuevas herramientas. Arranco algo muy breve. Les decía, recién este año logramos una modificación procesal muy importante. Nosotros estamos hoy en la provincia de Buenos Aires litigando en todos los procesos judiciales, civiles y de familia con normas que vienen de este código que es de este año. Bien, todavía la provincia de Buenos Aires no pudo ponerse de acuerdo en modificar las reglas del proceso civil y comercial y de familia, pese a que nada tiene que ver nuestra realidad con el año 1968. Había un gobierno de facto en ese momento, había otros principios, había otros valores. Se produjeron en el medio reformas procesales muy importantes y legislativas. Se modificó, volvió la democracia, se modificó la Constitución, se incorporaron todos los tratados en materia de derechos humanos a nuestra legislación, pero nosotros seguimos litigando con reglas que tienen que ver con esta lógica. Claramente es una gran deuda de la democracia bonaerense modificar los aspectos procesales. Sin embargo, en materia alimentaria se sancionó a fin del año pasado la ley 15.513, que es la que modifica las reglas de juego en el proceso de alimentos. Este es el proceso de alimentos tradicional diseñado y pensado por el legislador en el año 68. Es un defecto de nuestra provincia no haber ayornado antes esta legislación. Ahora, fíjense que igualmente
ya en el año 1968 se pensó en un proceso especial, rápido y urgente para atender un derecho humano tan fundamental como es el de la alimentación. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente este proceso que diseñaron en el año 68, especial, rápido, expedito y demás, fue tan mal interpretado durante todo este tiempo que se generaron miles de prácticas judiciales que lo desvirtuaron totalmente. Uno hoy recorre la provincia de Buenos Aires durante estas charlas y se encuentra con que el criterio del juzgado ha deformado, de tal o cual juzgado, no le quiero caer a ninguno en particular, han deformado totalmente la forma de tramitar el proceso judicial. Este proceso que arranca con una demanda y termina con una sentencia está pensado para que a lo máximo o a lo sumo dure entre 2 y 3 meses. Cuando uno le dice esto a la gente, a los abogados, dice: usted me está tomando el pelo porque yo llevo 3 años litigando, no tengo resultado, no tengo sentencia, no tengo nada de lo que usted me dice. Pero la verdad es que en términos prácticos y procesales, si el proceso se desarrollara con normalidad y se lograra notificar adecuadamente la demanda, la sentencia no debiera demorar más de ese tiempo. En la práctica sucede todo lo que... Y no tiene que ver con juzgados desbordados, digamos, hay un montón de prácticas e interpretaciones que hemos hecho, que se han hecho y que han deformado absolutamente el proceso. Es más, el proceso debiera terminar no acá dentro de 3 o 4 meses, sino acá, en esta etapa, que es la audiencia conciliatoria que tiene que fijar el organismo judicial. Y a una audiencia conciliatoria, si la notificamos adecuadamente, no deberíamos tardar más de 30 o 40 días como mucho. Sin embargo, bueno, insisto, esto que estaba pensado para una situación se deformó tanto que hoy nos encontramos con procesos judiciales que no se han logrado siquiera notificar. Estamos hablando de acá, en esta parte. Estamos lejos de todavía del final. En esta parte no se han logrado notificar por años. Procesos que han estado 2 o 3 años buscando a la persona o al alimentante para poder notificarlo. Esa es la realidad que tenemos hoy a diario, lamentablemente, en nuestra provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué sucedió? En el año 2022 se elabora un informe por parte del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, donde se hace una gran encuesta en nuestra provincia de Buenos Aires, de la cual se detecta que 7 de cada 10 mujeres prácticamente de la provincia de Buenos Aires no percibe la cuota alimentaria o la percibe de manera insuficiente. El grado de incumplimiento es altísimo. Esto que estamos haciendo no sirve, porque 7 de cada 10 mujeres no cobran o lo cobran de manera insuficiente. Pero no es solamente ese dato estadístico lo que relevó este informe, que los invito a leerlo porque es muy rico en términos de cuáles son las barreras estructurales que se encontraron a la hora de hacer esta encuesta. La gente contaba cuáles son las dificultades que tenían o que tienen a la hora de enfrentar un juicio de alimentos. De ese informe surge un dato que es sumamente tan tremendo como el del incumplimiento, que prácticamente el 40% de las mujeres carece de información respecto del derecho que tienen al percibir y cobrar alimentos. ¿Y cuántos mitos hay en relación a esta cuestión? Si pido la cuota me sacan los hijos, si exijo esta cuestión no van a ver a los chicos, hay mucho ruido, mucho mito dando vueltas en relación a la información y otros que directamente ni siquiera sabían que podían pedir una cuota alimentaria. Con lo cual solamente llega el 60% a esta situación. El resto directamente no accede al sistema. El resto directamente no accede al sistema judicial. De ahí la importancia de, primero obviamente, difundir. Si uno no conoce el derecho no lo va a poder ejercer nunca. Tenemos que saber qué derecho tenemos para poder ejercerlo. Y después es meterse. Lo que hizo con este informe fue, a partir de este informe nacen los proyectos de ley que se modificaron. La ley 15.513 y la ley 15.520. Para meter mano en todo este sistema que está generado acá y decir, bueno,
hay algo que ¿qué es lo que tenemos que modificar? Y modificaron cuestiones que tienen que ver con la demanda, cuestiones que tienen que ver con los alimentos provisorios y la notificación, cuestiones que tienen que ver con las pruebas, cuestiones que tienen que ver con la sentencia. El legislador hizo eco de ese informe, metió mano en todo eso, ahora lo vamos a ver, qué es lo que modificó en cada cuestión, para que esto se termine de la manera más rápida posible y que se sea eficaz desde el momento en que se inicia la primera resolución. La ley 15.513 que modifica el proceso de alimentos no es una ley muy larga, digamos, uno la puede leer en 5 minutos, la podríamos leer ahora de corrido y nos vamos todos tranquilos a nuestras casas. Sin embargo, tiene mucho para explicar. Nos trae en general cuestiones que tienen que ver con los acuerdos. Se fomenta la celebración de los acuerdos entre las partes sin intervención de la justicia para que puedan alcanzar rápidamente estos acuerdos y les da un plus a ese acuerdo. ¿Por qué fomenta estos acuerdos? Porque le da el plus de que si yo logro un acuerdo con la otra parte por alimentos cumpliendo ciertos requisitos formales, lo que voy a poder hacer es rápidamente ejecutar ese acuerdo sin tener que pasar por un proceso de alimentos. Entonces, la bondad o lo bueno de poder celebrar un acuerdo con estas características es que directamente puede ir a un juez a decirle ejecute esto porque este acuerdo reúne los requisitos de la ley para que prontamente me paguen. Y no tengo que pasar por un proceso judicial que primero me defina cuánto es la cuota que me corresponde y luego la ejecución. Se modifica la prueba informativa, se modifica el derecho a opción, algo que quizás a ustedes acá no lo vean tan nítidamente porque no tienen el problema de tener un juzgado de familia. Fíjense que les digo que es un problema tener un juzgado de familia, no una solución. Pero sí se ve muchísimo en el AMBA y después obviamente se modifica el proceso de alimentos. Y la ley, que ahora vamos a ver, la ley 15.520, promulgada este año, en abril de este año, modifica el registro de deudores alimentarios morosos de la provincia de Buenos Aires. Registro absolutamente obsoleto, que no servía para nada y que al año 2022, pese a que 7 de cada 10 mujeres en la provincia de Buenos Aires no perciben la cuota alimentaria, solamente arrojaba 2.500 inscripciones. Nada más en este registro. ¿Por qué no se inscribían? Porque no servía para nada. Porque no te afectaba en absolutamente nada estar inscrito en ese registro y porque además era un chino. Realmente era un chino inscribir a una persona en ese registro por los requisitos que te exigía la ley para poder ser incluido en este registro. Bueno, se modificó absolutamente todo eso, ahora lo vamos a ver en qué medida y en qué... Bueno, y además se amplía el tema de las sanciones. Este es el informe, que los invito a leer, lo voy a pasar rápido para que este pobre después se lo vamos a dejar a Denise para que lo tengan, así que no es necesario que saquen fotos, que tomen nota, porque la idea es que les quede el material. Estas son algunas conclusiones en relación a lo que les acababa de comentar. La primera pregunta que uno viene o se hace cuando se aplica o nace una ley nueva, la pregunta es ¿desde cuándo aplica? ¿No? ¿Cuándo entra en vigencia esta ley? ¿Y qué pasa con los procesos que yo tengo en trámite? Cada vez que se modifican las reglas del juego aparece siempre la misma discusión. ¿A partir de cuándo aplico la reforma? Bueno, la reforma, como se trata, porque hay un principio general en el derecho, es que las leyes aplican desde que se sancionan para adelante, nunca para atrás. No hay efectos retroactivos de la ley, salvo que la ley expresamente lo disponga. Bien, yo no puedo modificar el pasado, puedo modificar desde que entró en vigencia la ley para adelante. Sin embargo, tratándose de una norma procesal, sí puedo aplicar la nueva norma procesal a los juicios que ya tengo iniciados. Con lo cual, todo juicio que ya esté iniciado va a poder aplicar esta norma. Lo que no puedo volver hacia atrás los pasos procesales que se dieron. Pero sí puedo aplicar estas nuevas reglas de ahora en adelante. Les contaba que era un problema, y por qué hablaba del derecho a opción y el problema de tener un juzgado de familia. Porque, ¿qué se encontró este informe, digamos, como registrado? Que para saber
para saber qué trámite tenías que seguir cuando vos tenías que iniciar un juicio de alimentos no dependía de la ley, sino del juzgado que te tocara. Un delirio. Porque yo, si vivía en Deró, tenía un proceso distinto al que podían tener en Alvear, al que podían tener en Tandil, al que podían tener en Azul. Una verdadera locura. Es más, los lugares que tenían más de un juzgado de familia no dependían de dónde vivías, dependía del juzgado que tocara en virtud de los criterios. Podías estar viviendo en Azul o en Quilmes y según el juzgado que te tocara era el proceso que te ibas a tener que desarrollar. Con lo cual, si vos ejercías la profesión y tenías que asesorar a una persona que te venía a preguntar por qué trámite ibas a hacer o qué necesitaba para llevar adelante el juicio de alimentos, te dirías, esperé que nos sorteen el juzgado y yo después te digo qué es lo que te van a pedir. A ese delirio se llegó. Entonces, lo que hace el legislador es tomar referencia y nota de esta cuestión, lo termina y dispone la modificación del artículo 828 del Código Procesal. ¿Qué establece esta modificación? Que va a ser la parte actora la que va a elegir, no el juez el que va a elegir el proceso. La parte actora va a poder elegir, si quiere, en el caso de ustedes de Alvear, litigar en el juzgado de paz de acá, o llevar su tema de alimentos al juzgado de familia departamental, o que les toque competencia por descentralización y demás. Ya no depende del juez decidir quién va a ser competencia, sino que depende de la parte actora. Van a tener ese derecho a opción. Y si les toca o eligen un juzgado de familia, ¿qué pasaba en los juzgados de familia? Había jueces que te decían, este tema de alimentos va a tener que iniciarse por etapa previa. ¿Qué es la etapa previa? Para los que no son abogados, es una instancia de conciliación previa a la demanda que se tramita de manera informal ante un consejero de familia. ¿Con qué idea? Con la idea de que se arribe a un acuerdo sin demasiada formalidad, sin tener que pasar, uno diría, hablando mal y pronto, a los bifes. Es decir, no pasar por la demanda, ¿bien? No tener que demandar, no tener que probar, no tener que llamar a testigos ni nada. Yo tengo una instancia previa, que es la etapa previa con un consejero de familia. Si yo inicio el trámite ahí, me citan a una audiencia y si me pongo de acuerdo se terminó el conflicto. Entonces había jueces que decían, el tema de alimentos tiene que pasar obligadamente por ahí, y otros jueces de familia decían, no, esto tiene que iniciarse por demanda, y vamos directamente a los bifes, y vamos directamente a la demanda, contratación de demanda, ofrecimiento de prueba, y todo lo que sigue posteriormente. Bueno, eso ahora, en esta reforma se busca fortalecer y empoderar a la parte actora. Entonces, las modificaciones de este artículo, y lo que nos dice la nueva ley es que en los procesos de obligación alimentaria, la parte actora tendrá opción de iniciar el reclamo mediante etapa previa o radicarlo directamente ante el juzgado de familia o de paz. Ya no decide el juez, decide la parte. ¿Por qué? Porque la parte actora es la que mejor sabe si está cerca de un acuerdo con la otra parte o no, si es imposible celebrar un acuerdo con la otra parte o no. Y entonces no corresponde que el juez me diga, no, vos obligadamente tenés que pasar por esta etapa conciliatoria. En muchos casos era pérdida de tiempo absoluto, porque yo sé que con la otra persona es imposible hablar, imposible dialogar, y sin embargo me hacían obligadamente pasar por una instancia y esa instancia a mí me imposibilitaba otras cosas. Por ejemplo, adoptar medidas cautelares para asegurar los alimentos, no tener la sentencia. Algunos no fijaban alimentos provisorios hasta que no pasabas por esa instancia. Entonces todo eso era un freno y un obstáculo que lo presumía el juez a partir de hacerte pasar por una instancia que era absolutamente innecesaria, y ahora es la parte la que va a elegir. Yo soy la que mejor está en condiciones de saber si esto es factible de un acuerdo o no, y directamente paso a esa situación. En relación a la prueba, es un artículo muy sencillo, se reducen a la mitad los plazos para que los organismos públicos o privados contesten los informes al expediente judicial. Se achica bastante la brecha en relación a esta situación. El tema de los acuerdos los voy a pasar porque podemos estar una hora hablando de los requisitos de los acuerdos, pero me interesa que se queden con esta idea. La ley promociona y promueve el tema de los acuerdos con ciertos requisitos. Si yo cumplo con esos requisitos, lo que voy a poder tener es rápidamente una orden judicial de embargo y cautelares de esos alimentos. Me voy a detener en la cuestión del Ministerio Público y demás.
Porque sé que acá, ¿quiénes son abogados y defensores ad hoc? Hay varios, bien. Y también obviamente hacen de asesores de incapaces ad hoc. Bien, bueno. La norma establece que esos acuerdos que van a poder presentarse ya no van a ser necesarios en la homologación. Directamente voy a tener los requisitos, un título ejecutivo. Bueno, esos acuerdos igualmente se les va a dar vista al asesor de incapaces, a pesar de que yo estoy reclamando una deuda que tiene fuerza ejecutiva. La pregunta es ¿para qué? ¿Cuál es el rol en este caso del asesor de incapaces en esta cuestión? ¿Cuál se les ocurre que puede ser? No es un examen, ¿eh? Contesten con absoluta libertad. Y velar por los intereses de los niños. ¿Y cómo? ¿Qué controlarías de ese acuerdo? Que se cumpla, que se alcance, que sirva. Porque a vos te están trayendo al juzgado el reclamo de una deuda. Nosotros sabemos que los alimentos son irrenunciables. Nadie puede renunciar en un acuerdo a alimentos futuros. Hay orden público ahí, en principio son irrenunciables. Yo no podría hacer un acuerdo con la mamá o con el papá y hacerle que renuncie a cobrar los siguientes 10 meses o los 2 años que faltan de cuota alimentaria. Son irrenunciables. Pero sí puedo disponer de la deuda. La deuda ya es mía, no es del nene, no es el alimento del nene, ya es mía, me pertenece. Y esa deuda puedo dar cuotas, puedo renunciarla, puedo transarla, puedo hacer lo que quiera con esa deuda. La pregunta es ¿para qué le damos la intervención al Ministerio Público? Bueno, entre ellos es para controlar justamente esto de que igualmente ese acuerdo satisfaga las necesidades de este niño, niña y adolescente. Que no haya justamente una renuncia a futuro de los alimentos, porque el asesor de incapaces va a analizar todo el acuerdo, que puede contener la deuda, pero puede contener más cosas que hagan o afecten a ese interés superior del niño. Esto viene a colación y a relación con que, bueno, cuando sé que un convenio o un acuerdo o una sentencia de alimentos satisface mínimamente las necesidades de este niño, niña y adolescente. ¿Cuál es el monto mínimo de una cuota alimentaria? ¿Cuál es el monto mínimo? Y esta información, saberla y determinarla es muy importante no solo para el rol. Le sirve a la policía a la hora de tomar una denuncia y saber cuánto es lo que puede pedir como mínimo una mujer que necesita que le fijen alimentos provisionales en el marco de una violencia. Le sirve al organismo de acción social para saber, no, mirá, vos tenés derecho a una cuota que como mínimo tiene que cubrir esto u otro. Lo que te están ofreciendo claramente no puedes, es irrisorio, no cierra. Tenés que asesorarle a la persona en un acuerdo, con este acuerdo claramente es desventajoso porque no se aproxima ni cubre tus necesidades básicas. Es necesario conocer cuáles son las herramientas y los pisos mínimos que necesitamos para poder asesorar y para poder resolver. Y este caso que les traigo acá es emblemático, todavía no se resolvió en la corte, yo vengo preguntando todos los días a ver cuándo sale esta cuestión. Porque tiene que ver justamente con eso, no tiene que ver con un acuerdo, pero sí con una sentencia, que es prácticamente lo mismo. Acá hay una sentencia en primera instancia de un juzgado, no importa cuál, que establece que la cuota alimentaria que tiene que pagar el papá va a ser en el 30% de los ingresos de esa persona. Cuando uno escucha tantos mitos en relación a cuánto es lo que corresponde pagar, y uno le dice el 30% parece un número razonable, o es un monto proporcional razonable entre los ingresos. Ahora bien, la madre se conforma con esta sentencia, acepta, el padre también, y sin embargo la persona que apela y que se disconforma con esta sentencia es el asesor de incapaces. ¿Y por qué se disconforma? Porque dice que como no está cuantificado cuánto representa este 30% en números totales, en pesos materiales, yo no puedo dictaminar y decir que presto conformidad porque no sé si este 30% realmente cubre o no cubre esas necesidades básicas de este niño. Entonces tengo que cuantificar, por más que lo publiquemos en un porcentaje para que después se actualice la cuota, para que después sea fácil de retener y todo lo demás, yo tengo que cuantificar cuánto representa ese 30%. Si no lo sé, no puedo decir a ciencia cierta, ni como juez,
ni como asesor de incapaces, que esta cuota es justa, que esta cuota alcanza, que esta cuota cubre esas necesidades básicas. Entonces, ¿qué hace? El asesor de incapaces apela y dice: yo no estoy conforme con esta sentencia. Va a la Cámara de Apelaciones le dice: usted no tiene legitimación para apelarlo porque la mamá y el papá, que son los representantes legales de este niño en juicio, están de acuerdo con esta cuestión, así que su función es subsidiaria, no es principal. Su función es subsidiaria y los dos están de acuerdo con esta cuestión. Bueno, la Procuración lleva este expediente a la Corte, está pendiente de resolución y se van a debatir en este fallo o en este juicio estas dos cuestiones. La primera es cuál es y hasta dónde es el rol del asesor de incapaces, porque el asesor de incapaces dice: no, un momento, yo estoy viendo que es cierto que este nene está representado en este juicio por el mamá y por la papá, que son los representantes legales. Pero acá hay una actividad de la madre en oponerse, porque no tenemos claro si este 30% cubre o no cubre las necesidades. Entonces yo no soy el actor, un actor secundario en esta cuestión. Tomo mi representación principal por inacción de la mamá en oponerse a la cuestión y asumo esa responsabilidad. Entonces se van a debatir dos cuestiones. Primero es cuál es el rol del asesor de incapaces, si está legitimado o no para esta cuestión. Y la segunda, más importante, es cuál es el monto mínimo razonable de una cuota alimentaria en la provincia de Buenos Aires. Algo tan básico y tan sencillo que todos debiéramos manejar de manual para decir: arriba de esto lo que quiera, pero este es el piso mínimo que podemos pedir de cuota alimentaria. De esto no nos podemos mover. Basta del mito del 20% que no está escrito en ningún lado, del 30%, del 25%. No hay ninguna ley que establezca un porcentaje de los ingresos. No hay ninguna ley que lo establezca y, sin embargo, lo tenemos como una verdad consumada en todos lados, que la cuota debe representar un porcentaje. Vamos a ver fallos donde se ha afectado hasta el 70% de los ingresos del alimentante. 70, no 20. Porque eso realmente es lo que cubre el valor mínimo de la cuota alimentaria. Yo les doy un ejemplo siempre. ¿Qué pasa si mi recibo de sueldo dice 10.000 pesos? ¿O qué pasa si en esta sentencia o en este proceso, que se fija en el 30% de los ingresos alimentantes, acto seguido, es bastante frecuente que eso suceda, el empleado se pone de acuerdo con su empleador y pasa a trabajar media jornada, o pasa a reducirse el sueldo mágicamente? Es una maniobra bastante habitual. Si yo paso a ganar 10.000 pesos, ¿qué me vas a afectar? 3.000 para la cuota de mi hijo. ¿Come con 3.000? Entonces, claramente no podemos sostener que esa es una decisión justa o válida si no tenemos estimado cuál es el piso mínimo de esta cuota alimentaria. Se modifica lo que tiene que ver con la modalidad de ejecución de las sentencias. Vamos a la demanda de alimentos, que lo que modifica obviamente es a profundizar en el rato que nos queda la cuantificación de la cuota, llegar a ese piso mínimo y entender qué instrumentos teníamos para poder o asesorar, o desarrollar acuerdos, o presentar una demanda, o lograr un acuerdo en el proceso. Es muy importante entender qué herramientas tenemos para esto, o para saber si esa sentencia es justa o injusta. Los planteos más frecuentes y más comunes y los errores que uno ve cuando se plantean las demandas tienen que ver con esto. Se piden demandas de alimentos en cierto porcentaje de ingresos de la persona sin saber cuánto gana. Grosero error. Porque si yo pido que quiero una cuota alimentaria del 20%, es muy difícil que después se pueda mover después de ese porcentaje. Y si yo no sé cuáles son los ingresos del alimentante, no pidan eso, porque si el alimentante me acredita un recibo de sueldo de 50.000 pesos, quedé atado a esa petición. Uno lo que les aconseja a los abogados es que utilicen una fórmula abierta a la hora de pedir la cuota alimentaria. ¿Quieren pedir un porcentaje de los ingresos alimentarios? Pídanlo, pero también dejen abierta la fórmula en lo que más o en menos se pruebe de acuerdo a las actuaciones judiciales. Eso también le permite al juez moverse y no quedarse atado a lo que pidieron en la demanda. Porque si pidieron 20, lamentablemente van a tener que sentenciarlos por 20. Y si ese 20% no representa realmente las necesidades, estamos al horno. ¿Bien?
Otro error muy común es atar o sujetar las cuotas alimentarias a los porcentajes del salario mínimo vital y móvil. Bien, el salario mínimo vital y móvil era una unidad de medida histórica muy utilizada por los juzgados de familia, por los juzgados de paz, que quedó totalmente desfasada, desactualizada. El monto del salario mínimo vital y móvil a julio es de 317.000 pesos. No alcanza, y si me fijaran una cuota alimentaria en el 20% de este importe, estoy hablando de una cuota alimentaria de 60.000 pesos, no alcanza para 2 días de comida. ¿Está? Entonces, esto que fue muy frecuentemente utilizado por el Poder Judicial, es necesario empezar a descartarlo y empezar a utilizar esto que se conocen como parámetros objetivos o las canastas del INDEC. Las canastas del INDEC son mediciones que nos hace todos los meses el organismo nacional, y son 3 las canastas que tenemos que aprender a manejar. Bien, y que me interesa desmenuzar y que aprendan a manejar hasta que se dé a conocer algo que ya está creado, pero que todavía no se dio a difusión, que es una canasta más que va a aparecer, que va a eliminar a estas 3, que es la canasta bonaerense. ¿Sabían eso? No. Bien. La canasta bonaerense va a reemplazar a todo esto, incluso a la de crianza, la va a mejorar a la de crianza. Y ahora vamos a ver por qué y para qué. Pero bueno, arranquemos con la primera canasta cortito. ¿Qué es la canasta básica alimentaria? Es una medición que hace todos los meses el INDEC y que establece y mide una dieta kilocalórica nutricional que necesita un ser humano promedio en nuestra provincia solamente para comer. Si esa persona o ese ser humano no cubre esta dieta, estamos hablando de una situación de desnutrición, estamos hablando de una situación de pobreza extrema, estamos hablando de una situación de indigencia, con lo cual ninguna persona podría aceptar o tolerar una cuota alimentaria que sea debajo de esta canasta, porque nos mide solamente la comida que necesitaría un hombre promedio. Esto es sin enfermedad, sin ningún trastorno alimentario, sin nada por el estilo, solamente lo básico para comer todos los días. Así que no debiera admitirse nunca una cuota alimentaria que sea por debajo de este valor. Ahora vamos a ver cómo se calcula y demás. La segunda canasta que nos mide el INDEC en el mismo boletín todos los meses es la canasta básica anual, que le agrega a la dieta alimentaria bienes y servicios, luz, gas, teléfono, proporcionales a un hombre que vive en el AMBA. Bien, alquiler, bueno, mide todas estas cuestiones. Yo no tengo, por ejemplo, forma de mostrarle al juez cuánto gasto todos los días en comida. Bueno, me voy a este valor de referencia, ya está medido. Yo necesito mostrarle al juez cuánto vale 1 kilo de papa, un atado de acelga, un sachet de leche. Yo ya sé que una dieta mínima de una persona, según el sexo y la edad de esa persona, la voy a tener medida acá. Así que no necesito ningún ticket, no necesito absolutamente nada. Si le quiero agregar bienes y servicios y no tengo la factura de luz, el servicio está a nombre de otro, bueno, no importa. Yo puedo calcular estimadamente y proporcionalmente cuánto es lo que gasta esa persona. Y la tercera herramienta que apareció para medir esta cuestión es la canasta de crianza, que le agregó a los bienes y servicios, a la dieta más los bienes y servicios, le agregó el costo del cuidado. Medición que es la manera de materializar lo que el Código Civil nos dijo hace 10 años, que hay que darle valor y hay que cuantificar las tareas de cuidado, que en el 95% de los casos recae siempre del mismo lado de la relación. ¿De quién? De las mujeres, de la madre. Entonces, eso tiene un costo, criar tiene un costo, y lo que hizo Endel fue, bueno, vamos a poner en números o en plata cuánto representa ese costo. ¿Para qué? Para poder determinar una cuota alimentaria justa y equitativa que equilibre de alguna manera eso. Esta es la canasta de crianza, que en agosto medía bienes y servicios por un lado y mide el costo del cuidado. ¿De dónde sacan el costo del cuidado? De la relación o referencias del valor del servicio doméstico. Bien, las horas que sale el servicio doméstico las cuantificaron, las determinaron, la calculan y todos los meses nos informa
esta cuestión del INDEC. El problema de esta medición es que se quedaron solamente hasta la franja de los 12 años de edad. No mide la canasta de crianza el costo de una crianza de un adolescente. De 13 a 18 no está medida. Ahora vamos a ver qué respuestas jurisprudenciales les encontramos a esa situación. Estas canastas, tengan en cuenta que son valores mínimos para moverse. Nos dan la referencia de cuánto es la necesidad de una dieta, cuál es la necesidad de bienes y servicios y cuánto es el costo de crianza como valor mínimo. Si yo quiero una cuota alimentaria superior a esto, obviamente voy a tener que probar. Pero si yo estoy en estos límites, no necesito producir actividad probatoria de ninguna naturaleza. Voy a mostrarle al juez el informe del INDEC y le digo, una nena de 11 años, de 12 años, este mes, criarla, darle de comer y vestirla y demás, sale de mínimo 542.000 pesos. Esa es la cuota para arrancar. Compárenlas con las cuotas que son fijadas en función del salario mínimo vital y móvil y van a ver que no alcanza un salario mínimo para cubrir la canasta de crianza. ¿Está? Entonces, tengan en cuenta que esto es lo mínimo que tienen ustedes para asesorar y para explicarle a la gente cuál es el mínimo. Y esto no tiene nada que ver con los ingresos del alimentante. Si el ingreso del alimentante es de 500.000 pesos, bueno, tiene el 100 y pico % afectado. La pregunta que se nos viene a esto seguido es, bueno, ¿qué hacemos con este hombre? ¿Qué hacemos con este hombre que no gana lo suficiente para cubrir estas cosas? Bueno, hay respuestas desde la justicia a ese tipo de situaciones. ¿Cuáles son? Lo que tenemos que analizar de este papá que dice que no puede pagar es no cuáles son sus ingresos, sino cuál es su capacidad económica. Capacidad económica no es lo mismo que ingresos. Capacidad económica es analizar si tiene edad y salud para generar recursos económicos. Si tenés edad y tenés salud para generar recursos económicos, lo que le está diciendo últimamente la jurisprudencia es andá a buscar otro trabajo o andá a hacer los esfuerzos necesarios para darle de comer a tu hijo, porque no me podés invocar que no tenés. No me podés invocar que tenés otra familia, no me podés invocar que tenés otros hijos. Si tenés otros hijos es tu problema porque tenés que hacer vos tu planificación familiar. Y porque además tiene que dejar de ser de alguna manera gratis, entre comillas, traer hijos al mundo y no darles de comer y dejar o descansar en que otro me lo cría, otro me lo cuida, otro lo atiende y le da de comer. Ese es el cambio de paradigma más importante que se está produciendo utilizando estos elementos, estos instrumentos. Insisto, la centralidad de la definición de la cuota alimentaria tiene que dejar de ser lo que históricamente venía sucediendo hasta hace poco, que es pensar la cuota alimentaria en función de los ingresos del alimentante. No, la cuota alimentaria se tiene que analizar en función de las necesidades del niño o niña adolescente involucrado en el proceso. Eso está por encima de lo demás. ¿No alcanza para pagar el ingreso del padre? Bueno, o hacer los esfuerzos o vamos por los familiares. Porque lo que nos trajo el Código Civil y Comercial en el año 2015 justamente es la posibilidad de demandar y traer al proceso a los familiares. Primer orden, los abuelos. No alcanza con los abuelos, empezó la jurisprudencia poco a poco a traer a los tíos. Los tíos no están previstos en el Código Civil y Comercial, no hay ley que los obligue, pero por analogía y por el principio de solidaridad familiar que nos trajo el legislador en la reforma del Código Civil y Comercial, la jurisprudencia empieza a traer cada vez más parientes a coparticipar o a participar del pago de la cuota alimentaria. Pero primero tengo que tener claro algo. ¿Cuál es la necesidad? Si yo no tengo claro esto, no puedo luego avanzar con el resto de las situaciones. Les dejo acá calculado paso a paso cómo sacar la cuenta para una nena de 11 años, ¿no? ¿Cuál es la canasta? Lo paso porque va a ser arduo, pero sí lo que me interesa establecer es, miren esto,
me detengo en esta pantalla. El INDEC nos informa todos los meses la canasta básica alimentaria, la canasta básica total en un boletín y la canasta de crianza en otro. Adentro del boletín que nos analiza la canasta alimentaria y la canasta básica total, nos trae una tablita para calcular cuánto sale ese adulto, cuál es la dieta de ese adulto y cómo luego la calcula en función de una nena, por ejemplo, de 11 años, como es el ejemplo que dejamos acá. ¿Por qué? Porque claramente una nena de 11 años no come lo mismo que un adulto. ¿Está? Entonces el INDEC establece las proporciones y, por ejemplo, una nena de 11 años representa el 72% de un adulto. Entonces, si yo digo que un adulto en agosto de este año, para comer, solamente para comer algo básico y no caer en desnutrición, necesitaba 168.000 pesos, lo multiplico por 0,72 y me va a dar que una nena de 11 años necesita solamente de cuota para comer 121.000 pesos. Si la quiero vestir y agregar algunas otras cosas más, necesito como mínimo, para que no sea pobre, 270.000 pesos. Si tengo 4 hijos, tengo que hacer la misma operatoria y multiplicarla y sumarla. Y piensen ustedes en las cuotas que tienen fijadas en algunos expedientes comparada con estas cuestiones. Y obviamente si tengo que aplicar la canasta de crianza, ya tengo el cálculo hecho según las franjas etarias. ¿Qué me interesa dejar también aclarado en relación a las canastas? Las canastas, además de facilitarnos la tarea de tener que probar, porque ya lo tengo medido, de simplificarnos el proceso, por lo menos para arrancar, y saber cuánto es lo mínimo que le corresponde a cada hijo, también es un elemento excelente para mantener la cuota alimentaria actualizada. Porque se actualiza todos los meses. Todos los meses el gobierno nacional informa la inflación y automáticamente modifican estas canastas porque le impacta la inflación directamente. Digo esto porque primero hay dos luchas hoy en el sistema judicial. La primera es que los organismos se ayornen y empiecen a usar estas herramientas para cuantificar la cuota. Los que empezaron a ayornarse y a usar las canastas tienen otro problema, que es: te dan la canasta de crianza como cuota alimentaria, pero la actualización de la cuota te la siguen dando en función del salario mínimo vital y móvil. Es un groserísimo error. ¿Por qué? Porque el salario mínimo móvil viene tan pisado, que esa cuota en 6 meses o en un año te queda totalmente desactualizada. Y no tiene sentido fijar la cuota en un sistema y pasarnos a la actualización de otro sistema que nada tiene que ver. Si yo te fijo la cuota en función de la canasta de crianza para una nena de 11 años, mantener todos los meses la actualización de esa cuota que se actualiza sola. No tengo que acudir a ningún otro valor de referencia para mantenerla actualizada. Les traigo un regalito, aprovechando la celebración. Este es el código QR para que ustedes puedan acceder y descargar material actualizado en relación a ¿qué? A este documento en el cual tuve la suerte de poder participar, que se llama Buenas prácticas en la determinación del quantum de la cuota alimentaria para operadores jurídicos. Lo bajan, lo descargan gratuitamente y está explicado el uso de las canastas paso a paso. Se van a llevar por el mismo precio el compendio de casos judiciales novedosos sobre cuota alimentaria. Ahí en este documento, que está permanentemente abierto, se están volcando todos los fallos novedosos en materia de cuota alimentaria que andan por el país, no solo por la provincia, y que les va a servir como jurisprudencia actualizada con un montón de ideas innovadoras tendientes a cobrar la cuota alimentaria. Y también se van a llevar por el mismo precio la ley 15.513 comentada brevemente en relación a la reforma que se introdujo dentro del proceso. Creo que lo puedo descargar, después le pasamos el link, no hay ningún problema. El otro tema clave que quiero destacar ya para ir cerrando y abrimos a preguntas o hacemos un intercambio. El otro punto clave que se encontró el Ministerio de las Mujeres a la hora de analizar esta encuesta y este trabajo fue con que hay procesos judiciales que duran años y meses por falta o por imposibilidad de notificar la demanda. Primer paso, yo hice una demanda, acto seguido, a quien demando se tiene que enterar. Si no se entera, no hay posibilidad de que avance el juicio y no hay sentencia. Y si la parte que tengo que notificar no se entera, por ejemplo, de que me fijaron alimentos provisorios para poder
desarrollar el juicio, nunca me los va a pagar y nunca los va a depositar. Se puede ya enterar si le logré pagar el sueldo si estaba en blanco, pero si no, estamos hablando de otro tipo de actividad. Si es una persona que no vive en la provincia, no vive en la localidad, desconozco qué hace, lo primero que necesito es poder notificarlo. Y en esto, hoy hay que dar esta información realmente y sincerarla. Hay una crisis fenomenal en el Poder Judicial con el tema de las notificaciones. Acá todavía algo sobrevive. En el AMBA están detonadas todas las oficinas de mandamientos y notificaciones. La vez pasada estuve en Quilmes y en La Matanza dando esta charla. En Quilmes y en La Matanza hay zonas a las cuales no puede entrar el oficial notificador si no es escoltado por gendarmería, 2 helicópteros, un submarino y vaya a saber qué otros elementos y no sabe si sale vivo. Esa diligencia, no, pero fuera de broma, no ingresa a esa zona si no van con policía. Esa diligencia, coordinarla con la policía, coordinar la medida de seguridad, coordinar el horario, te puede demandar meses. Y te puede venir con un resultado negativo porque solamente le cambiaron la chapita de la puerta de ingreso de la casa o no la encuentran la persona. Y puedes estar practicando diligencias durante meses y años sin que te llegue la respuesta. El otro tema es el tema de la ocupación y de los horarios. Yo les pregunto a ustedes, ¿a cuántos de ustedes encuentro yo mañana viernes a las 11 de la mañana en sus casas? ¿Por qué? Bueno, alguna excepción. ¿Por qué no los encuentro? ¿Por qué no los encontraría en sus casas? Porque están trabajando. Y el horario judicial de notificaciones mayormente se produce de 8 a 2 de la tarde, no vamos a encontrar nunca a nadie. Y es un dato, pero ¿por qué le digo esto? Esta pregunta que parece tan pava, que parece tan de sentido común, lamentablemente no se la hacen los operadores. No se la hacen los operadores y seguimos insistiendo con una metodología de notificación que fracasó, que es en algunos casos de imposible cumplimiento, porque o no tengo el material, o no tengo el oficial de justicia, la zona es insegura, o sé que ya sabiendo no voy a encontrar a nadie en los horarios que hace. ¿Cuántos oficiales de justicia ustedes conocen que anden a las 10 de la noche notificando a una persona? Nadie. Es imposible, no van ni de 8 a 2, imagínate a las 10 de la noche para encontrar a una persona. Entonces es lógico que nos fracasen todas las notificaciones de los juicios porque nosotros seguimos una lógica de papel cuando todo el mundo vive en otro lugar. Vive en el ámbito de las redes sociales, los celulares, los sistemas de mensajería instantánea, etcétera, etcétera. Seguimos con las reglas del año 68 litigando. Cambió el mundo, cambió la sociedad, cambió la comunidad. ¿Qué hace el legislador en este sentido? Bueno, incorpora algo que es novedoso, pero que quedó a medio camino de acuerdo a cómo quedó redactada la ley. ¿Por qué? Porque hubo oposición, hay que decirlo, de la Corte a que se desarrolle absolutamente todo el sistema de notificación, que es la posibilidad de incorporar la notificación de la demanda por vía de mensajería instantánea. Léase WhatsApp, puede ser Telegram, puede ser algunas otras variantes que ahora vamos a ver. ¿Por qué se queda a medio camino la ley? Porque en esa negociación que hubo para que pueda ser sancionada la ley, la Corte le dijo, no lo apliques a todos los procesos, limitalo solamente al tema de los alimentos. Y la otra cuestión es, primero agotemos el sistema tradicional. Bueno, entonces no nos cambia nada, porque también puedes hacer esperar meses y años tener que agotar esa situación. Y además le puso una serie de requisitos que también han sido mal interpretados, no se asusten que lo estoy pasando rápido a propósito, que tiene que ver con que dispuso una serie de normas o de requisitos que fueron mal leídos o mal interpretados. ¿Qué es? Bueno, primero, para que yo te pueda habilitar como juez la notificación de la demanda por vía electrónica, por ejemplo por WhatsApp, tenés que primero agotar el sistema tradicional anterior. Bueno, ya está mal horno. Si lo agotaste, lo siguiente que tenés que hacer, que algunos se resisten a este tema de notificaciones e interpretan mal la ley, es que exigen que
para poder autorizarte la notificación por WhatsApp me tenés que acreditar con un informe que el fulano al cual le vas a notificar la demanda es titular de esa línea de teléfono. Imposible. Es imposible y muchas veces es inoficioso. ¿Por qué? Porque hay 2 millones de motivos por los cuales yo puedo usar WhatsApp, usar una línea y no tenerla a mi nombre. Porque está a nombre de la empresa, porque está a nombre de mi señora, de mi otra pareja, de otros familiares. Sin embargo, es un número con el cual yo habitualmente uso, me manejo y me mando a transitar la vida diaria. Y la ley no dice que es debiendo, dice pudiendo. Dice que en caso de utilizar ese sistema de telefonía celular se puede acreditar la ciudadanía por medio de informes. Pero dice la misma ley que el resultado negativo de esta acreditación, que lo más lógico que nos venga es que no tenga líneas a nombre, no obsta a la utilización de este medio de notificación. Con lo cual es un grosero error hacerles exigir que previo a la notificación por WhatsApp me acrediten la línea telefónica. De la misma manera que a nadie se le exige que me acredites un informe de dominio respecto al domicilio que me denunciaste para ratificar una cédula en formato papel. Yo te pido un vínculo con el domicilio, no tengo por qué pedirte un vínculo con el teléfono, con la línea de teléfono. Lo que es importante es acreditar que esa persona lo use y lo tenga. Entonces, lo importante es que pueda acreditar el uso de la línea y el uso de la aplicación. ¿A través de qué lo puedo acreditar? Por ejemplo, de capturas de pantalla. Hay gente que vive comunicándose con la persona, con el padre, los hijos se comunican con el padre, con diálogos todos los días. Le acompaño el juez, la captura de pantalla le muestra acá, fulano habla con esta niña, este es el diálogo con sus hijos, usa WhatsApp, así que yo estoy en condiciones de poder notificarlo sin ningún inconveniente, sin ninguna información adicional. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros reinterpretamos este artículo, es más, llegamos al extremo de autorizar la notificación por WhatsApp bajo responsabilidad aparte. ¿Por qué? Porque entendíamos que estaba acreditado el uso de línea y el uso de mensajería. ¿Qué otro problema tienen ustedes con el tema de la interpretación y de esta notificación? Nosotros entendemos que podemos o estamos en condiciones de dar la notificación por WhatsApp en la primera resolución, no necesito que me voten nada. Y los invitamos nosotros en esta resolución a analizar y decir que si yo soy operador jurídico, yo no tengo que aplicar las reglas procesales a rajatabla sin entender y valorar esa regla procesal con todo el ordenamiento jurídico en su conjunto. Bien, la regla procesal en una pirámide de prevalencia de normas, la regla procesal está por abajo de todo. Antes que la regla procesal, que tengo el Código Civil, la Constitución y los tratados en materia de derechos humanos. ¿Qué me dicen los tratados en materia de derechos humanos? ¿Qué me dice la Constitución? ¿Y qué me dice el Código Civil como principios y como reglas superiores? Tutela judicial efectiva e interés superior del niño. Y que el alimento es un derecho humano fundamental que necesita ser satisfecho lo más prontamente posible. Entonces yo soy operador judicial y yo ya sé que mi oficina de mandamiento y notificaciones tarda 5 meses en dar la diligencia. Que seguramente por experiencia de las últimas 10 cédulas que ordenamos, 9 me vinieron informadas con que no encontraron a la persona porque fueron en horario donde el tipo no van a encontrar a nadie, ni a mí me vas a encontrar. ¿Cuál es la razón de ser de hacerle agotar un tema netamente burocrático a la gente cuando tengo en mi escritorio la solución que es llamarlo por teléfono, preguntarle si es la persona que estoy buscando, preguntarle si usa WhatsApp, si usa cuando te mando la notificación de la demanda? ¿Saben cuánto tarda esa notificación? 5 minutos. Hablamos de 5 minutos versus meses y años de demora en esa diligencia. Y la herramienta la tengo yo en mi escritorio como juez. Entonces es ilógico hacerle agotar a la gente esta cuestión cuando yo tengo una herramienta superadora y eficaz. ¿Por qué digo superadora y eficaz? Miren, en el Juzgado de Paz de General a Madrid, que cesé hoy, el 90% de las notificaciones por WhatsApp que hicimos en el año 2024 fueron efectivas. Y no se registraron ningún planteo nulitivo desde el año 2020. Nosotros desde el año 2020 notificamos la demanda por WhatsApp
de alimentos y todos los demás temas de familia. Sin esa norma, desde la pandemia hasta hoy seguimos notificando toda esa cuestión. Hicimos un informe de relevamiento a partir de la ley 15.513 y el DELO este año, con esta nueva ley, nos dio que casi también cercano al 90% de éxito las notificaciones por WhatsApp, y el resultado es que el 100% de los notificados se presentó en el expediente. Los encontramos, se notificaron y participaron del proceso judicial. Este 12% de resultado negativo no tiene que ver con gente obstruccionista, tiene que ver con las características de la ruralidad nuestra. Hay gente que no tiene señal o no hay manera de encontrarlos usando WhatsApp. Pero sin embargo, igual aprovechamos esa comunicación del juzgado para decir, está bien, perfecto, usted no usa WhatsApp, no hay problema. Venga al juzgado porque usted tiene un inconveniente acá de resolver. Y aprovechamos esa invitación, esa información para hacerlos venir y notificarlos personalmente en el juzgado de que tienen una demanda, y ya los orientamos a que resuelvan este conflicto dentro de las cuestiones procesales. ¿Cómo estamos de acuerdo? ¿Estamos? Bien. Bueno, así que, ¿cómo materializamos esto? El procedimiento establece que debe ser el actuario, el secretario, quien se encargue de la notificación. Nosotros, los juzgados de paz, digo esto para ustedes, tenemos oficiales de justicia que cumplen la misma función. Entonces nosotros no le damos intervención al secretario, le damos intervención al oficial de justicia, que recibe la notificación. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se presenta esa notificación por parte de los abogados? Presentan la cédula, que en lugar de tener el domicilio, van a tener el número de teléfono para notificar. Entonces la baja el oficial de justicia, marca el teléfono, llama y comunica y hace el acta y el procedimiento. Se lo describimos acá en la resolución. Estos son los aspectos, creo yo, más centrales y más importantes de la reforma procesal, junto con el tema del registro de deberes alimentarios con los socios. Cortamos acá por la cuestión de tiempo y les dejo o los invito a que pregunten lo que quieran de esto, de la reforma procesal o de lo que tenga que ver con el cumplimiento de la cuota alimentaria. Yo tengo... Sí. Concluyendo con lo que dijo Pilar, con relación con lo del principio, seguimos dependiendo de la autoridad que esté en el juzgado y cómo decida llevar el proceso. Si toma la decisión de ser más notificado, suficiente de tiempo, y WhatsApp, o Sí, pero hoy la ventaja, lo positivo es que hoy tenés una ley que te autoriza el sistema de notificación por WhatsApp. Después vas a depender que te hagan agotar o no, pero sabés que la tenés. Hasta hace un año no tenías esa chance. No tenías esa chance ni por asomo. Yo puedo peticionarlo, pero si después yo no me lo sé, sí. Pero va a depender de la autoridad. No va a depender de la autoridad. Lo que va a depender de la autoridad es si te va a hacer agotar antes un trámite previo o no. Pero que agotado ese trámite no le queda escapatoria a ese organismo de dártelo. Lo que nosotros hicimos con algunos fundamentos jurisprudenciales y a propósito los publicamos para que se difundan es: guarda que hay otros argumentos mejores para poder ordenar de una la notificación por WhatsApp, para que prenda esa práctica en todos los lugares posible. Pero en el peor de los casos igual lo tenés. Antes no tenías en la norma ninguna habilitación de esta cuestión. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una situación personal sobre esto que hablamos de que si no llego a cubrir la cuota alimentaria, ¿no? Porque no me da el trabajo, se ve que la capacidad que yo tengo para conseguir otro trabajo. Eso en tanto no aportes cuidado, porque el problema que tenemos en estas situaciones es que el progenitor no aporta ni cuota ni cuidado. Porque si vos aportabas el cuidado, la otra persona podría salir a trabajar, podría salir a buscar otras alternativas, pero el problema que se nos viene sucediendo, y por eso esas respuestas jurisdiccionales, es que no aporten ni una cosa. A ver, ¿es lo mismo? ¿Es la misma cuota alimentaria si ves a tu hijo todos los días o pasás igual tiempo que con la madre? No, ahí va a haber una cuota alimentaria diferente, no va a ser no va a ser este monto. Este monto es la situación mínima, pensando o presuponiendo que
que tenemos a una sola parte de la relación al cargo del cuidado de este hijo. El problema que se nos da habitualmente es que cuando vos sentás a una persona en una audiencia y le decís, bueno, no tengo plata para pagar, bueno, hagamos una cosa, llévese a su hijo, pase más tiempo, y dicen, no, ni loco, no quiero saber nada, no puedo. Bueno, entonces, el tema es que no aportan ni cuidado ni cuota alimentaria. No, la observación que en este momento del país, ¿no? Donde ha caído mucho la actividad económica, donde cada vez está más difícil para algunas personas incluso conservar el trabajo que tienen, está contemplado esa situación particular que se está atravesando hoy. Mirá, es caso a caso. Es caso a caso. A mí me pasa de analizar mucho el tema de la capacidad económica, pero yo tengo en cuenta los ingresos y qué hace con el tiempo libre esa persona. Porque después te encontrás con que no tengo ingresos, pero lo encontrás en el recital de los Piojos, o en el fútbol del domingo, o haciendo actividades recreativas por ahí, y decís, bueno, usá este tiempo, insisto, o para cuidar, solamente tengo algún grado de contemplación si yo veo que la jornada laboral es de 12 horas, y ahí no hay tiempo y no hay más recursos económicos, ¿bien? Pero es caso a caso, son excepcionales, muy excepcionales los casos donde vos me digas, esta persona trabaja 10 horas por día y no le queda más nada, lo das vuelta y no le sacás, pero aún así, igual, si no alcanza lo que el esfuerzo, este hombre agotó todo, la verdad, trabaja 10 horas por día, hace todo y gana 500.000 pesos, no alcanza. Bueno, igual te va a quedar despedida la vida para los parientes. Igual te va a quedar despedida, pero lo que primero tenés que determinar es cuál es la necesidad de este nene. Que hasta hace poco, lo único que se tenía en cuenta eran solamente los ingresos de la persona y la cuota se fijaba en porcentaje de los ingresos de la persona. Entonces, teníamos un sueldo de 500.000 pesos, le afectábamos el 10, el 20, el 30%. No importaba si alcanzaba o no, porque solamente mirábamos una pata de la relación. Lo que ahora hay que hacer es mirar primero cuál es la necesidad y después vemos quién paga, cómo y quién paga. ¿Alcanza con el padre? No alcanza con el padre, iremos por los parientes. ¿El padre tiene capacidad económica para hacer más trabajo? Bueno, obligaremos a este padre a hacer más trabajo. ¿Cómo? Hay sanciones, pero también hay un montón de medidas combinativas tendientes a hacer que esta persona desarrolle otro tipo de actividades o recapacite en ese rol o en esa función paterna. ¿Alguna pregunta más? Sí. Cuando hablas de la canasta básica de crianza, la canasta de crianza, que da 532.000 pesos, ¿es por niño? La pregunta es así que no llegamos a dar las gracias. Estaba bueno. ¿Qué pasa cuando son niños de distintas franjas? Bueno, esa es la pregunta típica, la pregunta de la aplicación de la canasta de crianza típica. Bueno, primero, si tengo un niño, o mejor dicho, ya no es niño, un adolescente fuera de la medición de la canasta de crianza, la pregunta es ¿cómo lo calculo ese tiempo de cuidado? Bueno, a ese adolescente lo incluyo sacando el cálculo de la canasta básica total, que enseñé, entre comillas, que está ahí explicado cómo hacerlo. Vieron que sacaba el cálculo de una nena de 11 años, bueno, podrían sacar el mismo cálculo de un adolescente de 16 años según sea mujer o varón. Sacan ese cálculo y nosotros en una respuesta jurisprudencial le agregamos el valor de cuidado de la última franja etaria, porque entendemos que un adolescente igualmente lleva tareas de cuidado. Entonces, integramos la canasta básica total para saber cuál es la dieta más bienes y servicios de un adolescente de 16 años y le sumamos el último costo del cuidado. Con eso hacemos nuestra propia canasta de crianza. La canasta bonaerense, que está terminada, que se va a dar a conocer en breve, termina con esa deficiencia de no tener esa medición y explica también cómo se va a aplicar cuando tengo más de 2 o 3 hijos en edad de canasta de crianza ya medida. Si yo tengo 3 hijos dentro del rubro de la canasta de crianza, vamos para atrás así lo vemos, una respuesta posible es sumo las 3 canastas de crianza y listo. Tengo un nene de 3, un nene de 5 y un nene de 12, sumo las 3 canastas y se terminó. Bueno, eso es incorrecto. ¿Por qué? No porque se me ocurra a mí. La explicación de eso la tienen
¿Ves? Si yo tengo un nene de 1 año, un nene de 3 y un nene de 5, si sumaría, me daría 430 más 500 más 430 y haría una cuota casi cercana a 1 millón y pico de pesos. Esa no es la solución. La respuesta de esto la tienen adentro de ese informe. Adentro del informe del INDEC se van a encontrar con un documento, un link para acceder a un documento que yo le digo es la madre o es la semilla de esta canasta. Es un documento elaborado por el Ministerio de Economía de la Nación donde se explicó o explican por qué midieron y cómo midieron el tiempo del cuidado. ¿Para qué lo midieron y cómo lo midieron? Adentro de esa explicación, para hacerlo sintético, analizaron todos los sistemas educativos del país. Y analizaron dentro de los sistemas educativos cuál era el sistema educativo más restrictivo. Es decir, cuántos cuidadores se necesitaban por determinada cantidad de chicos. Encontraron que en Cava se necesitaba un cuidador cada 5 hijos, cada 5 chicos. Entonces, por analogía, te dicen que deberías aplicar la canasta de crianza, una canasta de crianza cada 5 hijos. Eso me va a dar el cálculo de uno solo de los chicos y que me va a dar, supongamos que tomo el mayor costo, que es el de 3 años, me va a dar 513.000 pesos. Y si yo tengo un nene de 4 y un nene de 6, al de 4 y al de 6 los integro con estos valores. No pagás 3 niñeras si tenés 3 hijos. ¿Bien? No pago 5 niñeras. Entonces digo, bueno, ¿cuál es el límite? Bueno, el límite son 5. Lo tomo de esa referencia. Esa explicación la tienen ahí adentro. Una canasta de crianza y al resto los integro con la canasta básica total. Bien, por eso la importancia de saber y aprender y manejar las 3 canastas para entender e integrar y empezar a armar nuestras propias mediciones en función de esa cuestión. ¿Se entendió? Bien. Bueno, Denise, estamos en tiempo y la música nos está invadiendo y ya el esfuerzo de la voz estamos... Bueno, les agradezco a ustedes la presencia. Bueno, muchísimas gracias. Como podrán ver, es un genio, realmente humilde, generoso, y vamos a estar en contacto, vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias a todos por estar acá presente, para mí es muy valioso, gracias de corazón, y bueno, seguiremos trabajando. Muchísimas gracias.